La noche empieza con una sirena. Su sonido se mete en las casas, baja por las escaleras, empuja a las familias hacia estaciones, sótanos y refugios, donde nadie sabe cuánto tiempo va a pasar antes de volver a salir. Arriba la ciudad queda vacía. Abajo la gente se aprieta en silencio. Entonces llegan los motores y en cuestión de segundos la guerra se hace presente en la ciudad. Las paredes tiemblan, los vidrios estallan, el humo entra por las grietas, los hospitales colapsan y las calles se convierten en escombros. Miles de personas esperan bajo tierra, mientras sobre sus cabezas una ciudad entera empieza a desaparecer. Londres, Hamburgo, Dresde, Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Ciudades distintas, bombas distintas, pero el mismo terror. Londres. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, Londres fue bombardeada por la Luftwaffe alemana. La capital británica fue golpeada durante meses por ataques nocturnos que mataron a miles de personas, destruyeron hogares, lugares de trabajo y obligaron a enormes sectores de la población a pasar noches largas e incómodas en refugios antiaéreos. Al principio, las autoridades no querían que el metro se convirtiera en refugio masivo. El Underground debía seguir funcionando para el transporte esencial. También existía el temor a posibles inundaciones, a que algunas estaciones no protegieran lo suficiente y a que la población bajara y no quisiera volver a subir. Pero la realidad terminó imponiéndose. Después de los primeros ataques fuertes, miles de personas buscaron por su cuenta la seguridad de las estaciones. At the time, shelter provision was far from adequate. There were a few options, namely the tin shed-like Anderson design and the, in my view, frankly terrifying-looking Morrison cage. These were of no use, of course, though, if you didn't have a garden or a room large enough to put one in. Some people managed to squeeze into cupboards under the stairs, and there were a number of communal above-ground brick shelters, although these were generally avoided as they looked far from safe. And in some cases, simple trenches dug into the ground were available too, although these were often sodden with water. En Liverpool Street, una multitud encontró la entrada cerrada y vigilada por la policía, pero el miedo era más fuerte que la orden. Algunos forzaron el ingreso. En los días siguientes, otros encontraron un modo menos violento de quedarse. Compraban un boleto barato como si fueran a viajar y una vez en el andén, pasaban la noche allí. Para el 21 de septiembre de 1940, se estimaba que 120.000 personas dormían en el metro de Londres. Al mes siguiente, la cifra subía a 124.000. Aquello ya no podía tratarse como una infracción. Era una ciudad paralela debajo de la ciudad real. Con el tiempo, 79 estaciones profundas fueron adaptadas para refugio. Se instalaron puestos médicos, aparecieron encargados y voluntarios para ordenar a la gente. Se colocaron miles de camas de 3 niveles que podían plegarse durante el día, y algunas estaciones comenzaron a funcionar como pequeñas comunidades subterráneas. Pero esa imagen no debe confundirse con comodidad. Dormir bajo Londres era duro, el suelo era frío, el aire estaba cargado. La ventilación podía apagarse por temor a ataques con gas. El humo del tabaco se mezclaba con el olor de miles de personas encerradas durante horas. Los baños eran insuficientes. Había calor, enfermedades respiratorias, niños agotados y adultos que bajaban con lo poco que podían salvar de sus casas.
Había una rutina, pero no había normalidad. Para los que estaban arriba, el objetivo podía ser una fábrica, un puerto, una vía férrea, una zona industrial. Pero para los que estaban abajo, el objetivo era el mundo entero alrededor. La casa, la calle, el hospital, la estación, la escuela, la cama donde alguien había dormido unas horas antes. Sin embargo, Londres no fue el límite de la guerra aérea. Fue apenas una de sus formas más recordadas. Hamburgo. Con el avance del conflicto, el bombardeo de ciudades se volvió más grande, más técnico y devastador. En Hamburgo, en julio de 1943, la guerra desde el cielo alcanzó otra escala. La operación fue diseñada contra una ciudad portuaria e industrial clave, con astilleros, refinerías, talleres y defensas antiaéreas. Pero el centro de la historia, visto desde abajo, no está en la estrategia. Está en las sirenas, en los refugios y en los bomberos que esperaban una noche larga, sin saber que la ciudad iba a ser atacada como nunca. La noche del primer ataque, los aviones británicos utilizaron tiras metálicas lanzadas desde los bombarderos para confundir los radares alemanes. En el cielo, esa medida desorientó defensas y cazas nocturnos. En tierra, significó que Hamburgo quedó expuesta. Las luces se apagaron. Los reflectores buscaron aviones. La defensa antiaérea disparó sin precisión. Y poco después, las bombas comenzaron a caer. Primero fueron explosivos de gran potencia, después incendiarias. Las llamas se multiplicaron. Calles enteras comenzaron a arder. El humo oscureció la mañana. Entre 1.500 y 2.000 personas murieron en aquel primer ataque y decenas de miles quedaron sin hogar. Pero Hamburgo todavía no había visto lo peor. Días después, las condiciones se combinaron de manera letal. Había calor, había baja humedad. Los incendios encontraron calles densamente construidas, edificios dañados, servicios colapsados, agua y comunicaciones interrumpidas. Las llamas separadas comenzaron a unirse. Lo que siguió fue una tormenta de fuego. El aire caliente subió con tanta fuerza que el incendio comenzó a absorber oxígeno desde los alrededores. Los vientos se aceleraron por calles y canales. El fuego empujó, arrastró y succionó. En algunos refugios el oxígeno desapareció. En la superficie, las calles dejaron de ser caminos y se convirtieron en corredores de calor. La ciudad ya no estaba siendo simplemente bombardeada, estaba siendo consumida. Al final de los ataques sobre Hamburgo, las autoridades alemanas estimarían que el 61% de las áreas residenciales de la ciudad y sus suburbios habían sido destruidas. 1 millón de personas fueron desplazadas. Decenas de miles murieron. Muchos cuerpos nunca pudieron ser identificados. Después llegó Dresde. En febrero de 1945, la guerra en Europa estaba decidida en términos estratégicos, pero todavía no había terminado. El Ejército Rojo avanzaba desde el este. Los aliados buscaban paralizar movimientos alemanes. Dresde, conocida por su arquitectura y su peso cultural, también era un nodo ferroviario y un centro de industria de guerra. Y además estaba llena de refugiados que huían del avance soviético. Esa noche muchas personas creían que la ciudad no sería destruida como otras. Había una sensación de falsa seguridad. Dresde ya había sufrido ataques, pero no como Hamburgo. No tenía suficientes grandes refugios de hormigón para toda la población. La mayoría bajó a sótanos particulares, sin filtros de aire, sin puertas selladas, sin protección adecuada contra el humo y el calor. La primera oleada británica marcó el centro histórico con bengalas.
Pero quienes ya conocían la lógica de los bombardeos sabían lo que venía después. A las 10:13 de la noche, las bombas comenzaron a caer. Explosivos abrieron edificios. Incendiarias encendieron techos, pisos altos y estructuras de madera. En minutos, el casco antiguo empezó a convertirse en un mapa de fuego. El desastre se agravó por la falta de reacción inmediata. En otras ciudades, los civiles estaban más entrenados para apagar incendiarias con rapidez. En Dresde, muchos permanecieron en los refugios mientras los incendios crecían encima de ellos. Cuando los bomberos intentaron actuar, equipos, vehículos y comunicaciones ya estaban dañados. Miles de pequeños fuegos se unieron. Los pisos altos estallaron en llamas. El aire empezó a moverse con violencia. Y entonces llegó una segunda oleada. Para muchos no hubo sirena clara. La primera destrucción había roto comunicaciones y sistemas de alarma. Refugiados, familias y heridos que habían salido o se habían concentrado en espacios abiertos quedaron atrapados nuevamente bajo el sonido de motores. Los bombarderos descargaron más explosivos e incendiarias sobre una ciudad que ya ardía. La estación central, los sótanos y refugios superpoblados se convirtieron en trampas de humo, falta de oxígeno y pánico. Cuando amaneció, una columna gris cubría la ciudad. El sol apenas lograba atravesar el humo. Dresde se convirtió en una de las imágenes más discutidas de la guerra aérea, no solo por la destrucción, sino por la disputa posterior sobre su significado, sus cifras y su lugar en la memoria. La estimación histórica se ubica alrededor de 25.000 muertos. Y los últimos bombardeos tuvieron lugar en Asia. Hiroshima fue destruida antes de Nagasaki por una bomba que muchos al principio ni siquiera entendían como atómica. En Nagasaki, una sobreviviente recordaría que había escuchado hablar de la destrucción de Hiroshima, pero solo como una gran bomba. Nadie comprendía todavía la naturaleza completa de lo que había ocurrido. El 9 de agosto de 1945, Nagasaki cambió para siempre. La ciudad no había sido el primer destino previsto. El avión se dirigía hacia Kokura, pero la visibilidad no permitió lanzar allí la bomba. Entonces voló hacia Nagasaki. Cuando una abertura entre las nubes dejó ver una fábrica de armamentos, la bomba fue soltada. A las 11:02 de la mañana explotó. At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. Una sobreviviente tenía 6 años y vivía a unos 2,5 kilómetros del epicentro. Ese día ya habían sonado varias sirenas. Ella estaba jugando cerca de su madre que preparaba la comida del mediodía, cuando un vecino avisó que un avión misterioso sobrevolaba la ciudad. Después llegó el anuncio por radio. La madre la llamó para entrar al refugio. No alcanzaron. Antes de llegar, una luz tremenda apareció como si muchos relámpagos estallaran al mismo tiempo. La madre la tiró al suelo y la cubrió con el cuerpo. Luego vino un ruido enorme. Después, silencio. Cuando pudieron levantarse, las ventanas, las puertas y parte del techo habían desaparecido. Thousands of buildings and homes were instantly destroyed. The flash radiation of heat from the blast scorched hillsides as far as 8,000 feet away from Ground Zero. En el refugio común de la montaña, nadie entendía lo que había pasado. Un niño volvió con una quemadura terrible en la espalda.
No había médicos, ni enfermeras, ni medicamentos suficientes. Después de días, murió de sufrimiento. Desde la montaña, los sobrevivientes observaban Nagasaki en llamas. La ciudad ardía día tras día, y después del fuego, llegó el hambre. No había comida. El dinero dejó de servir. Para conseguir alimentos había que cambiar objetos valiosos. Joyas, kimonos, lo que quedara. Pero la destrucción no terminó con la explosión. Años después comenzaron las consecuencias de la radiación. Hemorragias, enfermedades, muertes que muchos no sabían explicar, discriminación contra sobrevivientes, silencio médico y social. Para los Hibakuya, los supervivientes al bombardeo, el sufrimiento no fue solo el instante de la bomba. Fue una vida entera marcada por aquello. Por eso un bombardeo no implica solo aviones, explosiones o ciudades iluminadas por fuego. Conlleva también la noche anterior, la sirena, el andén lleno, el sótano sin aire, la madre cubriendo a su hijo, el bombero entrando en una calle ardiendo, el hospital recibiendo heridos, el amanecer sobre una ciudad irreconocible. Porque desde arriba, la Segunda Guerra Mundial se veía como una guerra de objetivos. Desde abajo, se veía como el final de todo lo conocido. Este es el final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas para estar al tanto de la próxima historia militar.